mantengámonos de pie, cerremos fila, rebelémonos. Y esta rebelión el domingo se expresa en el voto nulo. Ajá. Podrán salir, pero no con el voto de los peruanos que queremos rescatar el Perú y derrotar al sistema de corrupción. Muy buenos días, compatriotas de toda la región Apurímac. En estos tiempos tan difíciles, en estas horas de prueba para la peruanidad, aquí estamos dando la batalla para evitar y derrotar al sistema de corrupción que una vez más quiere imponernos a sus candidatos, y para lo que no tiene ningún tipo de reparo, inclusive mediante fraude, en marcha desde que se inició este proceso electoral, que, como repito, merece el repudio de los peruanos y la exigencia de una convocatoria a nuevas elecciones, con nuevo Jurado Nacional de Elecciones, con nueva OMPE, y que se eliminen todos los partidos del crimen y la corrupción. Muy buenos días, Fernando Olivera. Desde aquí, desde cabina de Radio Tanca, le habla César Achuy y también Paul Pilco. Y obviamente la indignación y el rechazo que está generando en este momento tanto el Jurado Electoral Especial, el Jurado Nacional de Elecciones y tanto también la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y también la OMPE directamente, para ya no estar redondando. ¿Qué tenemos que decir frente a la coyuntura nacional que realmente nos ha puesto entre la espada y la pared? ¿Qué tendremos que decirnos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros pobladores apurimeños, a las 24 regiones y a la provincia constitucional del Callao? Sí, compatriotas, el sistema de corrupción que domina el Perú, toda la historia del Perú republicano, lamentablemente, es la historia de la corrupción y la impunidad. Aquí nos han gobernado democracias, dictaduras, civiles, militares, liberales, conservadores, y todos tienen el denominador común de corrupción e impunidad. Inclusive está recogido en un tratado histórico que ha hecho el profesor Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú. Y tenemos que romper cadenas, tenemos que liberarnos de esa corrupción opresora. El sistema de corrupción se resiste. Por eso, al Frente Esperanza, con su jurado de la corrupción, nos negó la inscripción de nuestras candidaturas, imponiendo un veto antidemocrático, impidiendo nuestra participación, a pesar que teníamos todos los requisitos cumplidos, como se publicó en el Diario Oficial del Peruano el 20 de diciembre. Ajá. Y luego continúa porque tiene que imponer sus candidatos de la corrupción. Con sus encuestadoras de la corrupción, inclusive, no llegaron a vaticinar lo que hicieron en la primera vuelta. En la primera vuelta hemos visto cómo es que han salido las denuncias que a los compatriotas que eran miembros de mesa, funcionarios de la OMPE, le pedían que llenen actas en blanco de los resultados de la votación, porque decían que ellos tenían que corregir los errores. Evidentemente los errores era poner a los candidatos de la corrupción que el sistema les había ordenado. Esto ha salido en prensa. Hemos recibido nosotros denuncias que hemos trasladado a las autoridades. Se niegan a revisarlas. Han salido actas con firmas falsificadas. Hay videos en donde, por ejemplo, en Piura, donde ganó la Fujimori de la corrupción, ganó donde los funcionarios de la OMPE a plena luz del día en la calle llenaban las actas. Es decir, todo esto planificado para poner
a la Fujimori con el único candidato que creían que podía vencer fácilmente, Castillo, que por cierto es del sistema de corrupción, porque desde que está presidido ese partido por un corrupto condenado, Vladimir Cerrón, que tiene muchas cuentas pendientes con la justicia, el Hospital Regional de Huancayo, el Puente Comunero, los contratos con los narcoterroristas Quispe Palomino, los dineros ocultos, se viene descubriendo depósitos millonarios, campañas millonarias, en fin, y que coincide pues además con lo que es la conducta de falsos revolucionarios que finalmente se someten a la corrupción, como ha sido Gregorio Santos en Cajamarca, condenado por corrupción, por recibir coimas de empresas corruptas, como han sido los presidentes regionales de Cusco, también encarcelados por recibir dinero de Odebrecht y los brasileños por contratos sobrevaluados, como lo son la Villarán, ¿no? También con millones recibidos por parte de los corruptos brasileños para esa línea amarilla y todos esos peajes, como lo es Humala, que se llamaba nacionalista, revolucionario, el gran cambio, pero al llegar al poder ya había recibido millones de los brasileños. Señor Olivera. Como lo es la propia Verónica Mendoza, que aparece en las agendas de Nadine Heredia, cuando recibían dinero del chavismo. Es decir, aquí el prontuario de Keiko Fujimori es bastante conocido y reforzado. Y basta para sintetizar, ¿no? Que se trata de una acusada, donde la Fiscalía pide 30 años de prisión por meterse al bolsillo 17 millones de dólares de las empresas corruptas, de Odebrecht, del Club de la Construcción, de Reutemann, del Grupo Romero, ¿no? Y todo el prontuario que tiene. Ambos son corruptos, están en organizaciones corruptas, lideran organizaciones corruptas, uno sometido a Cerrón y compañía, y la otra que reivindica además toda la corrupción, el crimen, los asesinatos, los robos de Alberto Fujimori, a quien va a indultar como primer acto de ese gobierno que rechazamos resueltamente desde el voto nulo, desde el voto en blanco. Señor Olivera, le interrumpo, pero en este caso, pues claro, con esta descripción que por supuesto estamos viendo y que coincidimos en buena parte de sus comentarios, pero en este caso volveríamos al famoso mal menor. ¿Y usted consideraría en esta ya coyuntura electoral del 6 de junio, quién sería el mal menor desde su punto de vista? No hay mal menor. Los dos son males mayores. Evidentemente, con Keiko Fujimori ya lo hemos vivido, ya sabemos cómo son, y tanto ella como Castillo tampoco son demócratas. Ya sabemos lo que Fujimori hizo, llegó corrupto al poder, desde el primer día ya le estaba robando al Perú porque ordenó depositar las donaciones provenientes de Japón en la cuenta de Apencay que él manejaba, en vez de la cuenta del Estado peruano. Y esa gente, Juana, Rosa Fujimori, Aritomi, están prófugos de la justicia. Pero luego, cuando denunció esto Susana Iguchi, la que era su esposa, él decidió disolver el Congreso para evitar la investigación y su segura vacancia. Y a partir de ahí hizo nueva constitución. Ahora que se rajan las vestiduras los fujimoristas, ellos hicieron nueva constitución en el 93. Claro. Y nosotros plantamos cara ahí, bajo el principio de que si el pueblo nos pone, el pueblo nos saca. No nos sacan los tanques como nos metieron el 5 de abril del 92. Así tomaron la prensa, tomaron el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Poder Judicial, la Fiscalía. Y se llaman demócratas ahora, ¿no? Señor Fernando Olivera, si me permite, por favor. Sí. ¿Qué opina de esta cuarta legislatura antes de perder la elección, ya que en vista de que ha mencionado al Congreso de la República, esta cuarta legislatura que va a empañar y prácticamente va a condicionar a alguno de los candidatos que llegara a sillón presidencial?
Sí, en realidad por lo que trasciende, lo que quieren es entronizarse en el poder y fortalecer más al siguiente presidente, volverlo ya un dictador constitucional, porque lo que quieren es eliminar la opción de cerrar el Congreso bajo una segunda votación de confianza, pero que en realidad prácticamente está aplicada de facto, porque recordemos que Vizcarra aplicó de facto la disolución del Congreso, a pesar que le habían dado la confianza al gabinete del Solar. Y lo hacía porque él temía tremendamente lo que iba a suceder, ¿no? Es decir, la vacancia anunciada, porque el corrupto sabe que es corrupto. Un político puede cometer errores, correcto, pues eso se sanciona políticamente, ¿no? Pero el corrupto no es un error, el corrupto es un delincuente que roba deliberadamente, ¿no? Por eso de que vienen ahora a pedir perdones y disculpas, cuando lo que tienen que hacer es responder ante la justicia, ¿ah? Y someterse a la justicia y recibir la sanción ejemplar que merecen. Ahí está la Fujimori con 30 años de pedido de cárcel. Y entonces, para mí, la única reforma constitucional que merecería hacerse express ante la falta de voluntad de la acusada Fujimori es que se le quite el privilegio, esa inmunidad presidencial. Nosotros lo hemos puesto en nuestro plan de gobierno, que ni el presidente, ni los congresistas, ni nadie debe estar blindado frente a la justicia, porque aquí resulta que la Fujimori, como va a ir a la cárcel, dice voy a ser presidenta, y con todos los que se someten a la corrupción, la van a declarar impune hasta el 2026, buscando la prescripción de sus delitos. Y entonces, recuerde usted que en primera votación se aprobó inicialmente quitar la inmunidad parlamentaria y la inmunidad presidencial. Y el corrupto Vizcarra armó todo un escándalo, ¿no?, con su prensa sometida, ¿no?, diciendo que eso atentaba contra la democracia. Claro, lo que tiene miedo es ir a la cárcel, ¿no? Y retrocedieron. Pero esa reforma sí yo la haría urgente. Quitar ese privilegio de que porque llegas a presidente los juicios pendientes que tienes ya se archivan hasta cuando dejas de ser presidente. Señor Olivera, pero también hubo una reacción del país en general, incluso no se olvide el factor Manuel Merino. Sí, pero aquí lo que pasa es que no hay que tener claridad de visión. La corrupción nunca debe estar en el poder. La corrupción debe estar en las cárceles, ¿ah?, y purgando condena ejemplar. Y Vizcarra es un corrupto. Que quede bien claro, o queda alguna duda sobre el particular. Un corrupto genocida. Y por eso yo quiero aquí denunciar, como parte del fraude, el pacto de impunidad que ha celebrado Pedro Castillo, con Vizcarra. Y lo ha hecho a través de su socio y cómplice, Daniel Salaverry. Yo pregunto, y díganme ustedes, ¿qué hace supuestamente un profesor que quiere luchar contra la corrupción pactando en secreto con Salaverry, con el que se pasea ahora mañana, tarde y noche? Ayer ha estado el día de cierre de campaña con él. ¿Qué cosa hace con ese sujeto que ha sido aprista, fujimorista, vizcarrista, ¿no?, y que ha ido de la mano por todo el Perú en las últimas elecciones con el corrupto y genocida Martín Vizcarra? ¿Qué ha pactado? Y entonces la respuesta es muy clara. Evidentemente ha pactado la impunidad de Vizcarra, porque Vizcarra enfrenta cargos muy graves por los sobornos recibidos del Club de la Construcción. Claro, cuando era gobernador regional. Si me permite, señor Fernando Olivera, lo correcto y lo cierto es que nosotros también hemos hecho el trabajo de investigación y que el señor Vizcarra no cuenta de nuestro agrado. Y tenemos que decir el decreto de urgencia, la 066, y a través
también del bono, del Reactiva, y también tenemos a través del anuncio de Ojo Público y también varias fuentes informativas, donde este señor, obviamente, a través del el señor Zamora, la señora Massetti, la ex, también que se fue a Suiza, la señora María Antonieta Alba Luperdi, que tiene que responder, obviamente, a la justicia nacional, pero de hoy gozan de impunidad. Realmente estamos viendo la situación y el descaro, si me permite, el descaro y la peor situación política, social y económica que le ha podido tocar al Estado peruano dentro de supuestamente los 200 años de independencia, año del bicentenario del Estado peruano. La verdad, lamentamos y obviamente criticamos estas acciones que nosotros no justificamos, y parte de nuestra historia está condenada y está supeditada desde 1827, y en 1828, con José de la Mar, se dio a conocer parte de la constitución política del Estado peruano. Pero sin antes de ir, obviamente, finalizando y ampliando un poquito más el hilo de la información, ¿qué tendríamos que decir sobre la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi? Porque usted ha vivido directamente con la señora Susana Iguchi en los días anteriores. Perdona, César, y perdonen, permítame terminar, porque aquí las cosas hay que decirlas completas. Vizcarra enfrenta esos cargos de corrupción y enfrenta cargos de genocidio, porque por corrupción él decidió comprar las pruebas rápidas sobrevaluadas e intermediarios chinos a costa de la vida de miles de peruanos. Hace poco se han sincerado las cifras y estamos hablando de vidas humanas. Esto es un genocidio por la corrupción de Vizcarra, de Zamora, de esos criminales contra, sobre todo, los más postergados, los más humildes, que no tenían ni cómo defenderse con oxígeno ni con medicinas, y que hace poco también han consumado otro acto de corrupción a costa de vidas humanas. Demoraron la adquisición de las vacunas porque estaban amarrados con los corruptos chinos de Sinopharm. ¿Y cuánto han pagado finalmente, ya con este gobierno, luego de todo lo negociado por Vizcarra Massetti? Las vacunas que cuestan $2, y tengo las pruebas, tengo el documento del costo que he ingresado a través de aduanas, $2. Y lo que ha pagado este gobierno en enero del 2021, $20 por cada vacuna, es decir, 10 veces su valor. Por eso demoraron la adquisición. Aquí está el contrato, aquí lo tengo en mi mano, y aquí está lo que pagaron en aduanas. En esa sola adquisición del primer millón de dosis de vacunas, se robaron $18 millones, sin importarle que sigan muriendo los peruanos. Y entonces Vizcarra con Salaverry se reúnen con Castillo y pactan impunidad, y pactan inclusive trabajar para ponerlo de presidente del Congreso al genocida Vizcarra. ¿A cambio de qué? A cambio de un puñado de votos en La Libertad, en Lima, y a cambio de la seguridad de que el Jurado Nacional de Elecciones estará a favor, porque Vizcarra controla al corrupto Salas Arenas, que le inscribió inconstitucionalmente su candidatura, variando inclusive votaciones anteriores sobre casos de candidatos de Arequipa, que le perdonó Vizcarra un proceso penal al hermano de Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un proceso penal, que es un médico que está totalmente vinculado. Corrupción por el lado de Castillo, pero por el lado de la Fujimori, ellos controlan la OMPE. El presidente, el jefe de la OMPE, visitante asiduo del local de los Morochucos, que era la oficina de Keiko Fujimori en un pasado reciente. Y no solamente eso, relacionado directamente con el procesado Pierre Figari, la mano derecha de Keiko Fujimori. Pero por ahí lo vinculan, pues, ¿no? Y no solo eso, sino que la corrupción que está metida por todas partes. En 2017 la OMPE firmó un contrato con Graña Montero Digital para el procesamiento en las elecciones regionales, municipales. ¿Y qué pasó? Ya con Piero Corvetto, esta Graña Montero Digital, luego que se descubre toda la corrupción del Club de la Construcción, de Odebrecht, empresa corrupta de todo ese sistema, Piero Corvetto le renueva
le da un contrato en enero de este año, la adjudicación ampliada 01, para que haga lo mismo. O sea, son los que van a procesar los resultados electorales. ¿Eso está corroborado, señor Fernando Olivera? ¿Está corroborado? Aquí tengo el contrato con la empresa Inversiones Palo Alto, SAC. ¿Qué cosa hizo Graña Montero Digital, igual que Graña Montero Constructores? Se cambió el nombre. Ajá. Simuló una venta de acciones, pero la gente, los funcionarios de esa empresa de la corrupción siguen siendo los mismos. O sea, Palo Alto, digamos que es una continuidad de Graña Montero Digital. Exactamente, Inversiones Palo Alto, SAC. Aquí tengo yo el contrato firmado. ¿Ah? Enero del 2021, adjudicación simplificada 01-2021, 47 millones de soles. Y aquí, hace pocos días, ya en mayo, han ampliado ese contrato con Inversiones Palo Alto para que procese todo también en segunda vuelta. Entonces, por 23 millones de soles más, está publicado en El Peruano inclusive. Entonces tenemos fraude por los dos lados, porque esa es la esencia del sistema de corrupción. Y quiero decir que en la desesperación por la captura del poder, a donde pretenden perpetuarse ambos, los Fujimoris y los Castillo, los Cerrón y todos los que están allí metidos. Pero estamos en una disyuntiva, señor Olivera, con esto. Por eso, permítame decirle el otro gran peligro, que ahora hay militares, ¿no?, generalotes, que están anunciando mediante cartas, comunicados, ellos hablando de fraude. Y advierto que el presidente del Comando Conjunto, César Astudillo, está procesado por corrupción. Hace 2 meses, 3 meses, han allanado su domicilio. Así es. Porque está en un caso similar al gasolinazo. Es un gasolinazo igual que el general Donaire que condenaron. Así es. Y ese es presidente del Comando Conjunto. Es el mismo Astudillo que desvió fondos junto con otros militares corruptos, fondos que deberían ir al BRAEN para defender a la población, para combatir el narcoterrorismo, y así lo denunció la prensa, el programa Panorama, y amenazaron con coaccionar y acallar y procesar a los periodistas. Eso está rondando en el Perú, hasta amenaza de golpe militar, de golpe de Estado, que rechazamos firmemente. Y aquí sí, usted dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No solamente hay 2 alternativas, hay 3 alternativas. ¿Qué hacemos, señor Olivera? Nosotros reivindicamos el voto nulo, el voto viciado, el voto en blanco. Ajá. No vamos a ser cómplices. Aquí nosotros estamos en una cruzada de rescate de valores. Unos dicen que porque que hay que votar contra el comunista, contra el comunismo, dices. Con eso hay que decir, no soy comunista, puedo robar entonces. Ser ladrón no vale. Y los otros, bueno, soy de izquierda pero robo igual. Como soy de izquierda y robo, no importa, eso no cuenta. ¿En qué estamos? ¿No? Ambos quieren perpetuarse en el poder, no creen en la democracia. Y nosotros sí tenemos que rescatar el poder para el pueblo, tenemos que refundar el Perú, acabar con ese sistema de corrupción y Señor Fernando Olivera, si me una nueva permite. historia. Señor Olivera, para interrumpirlo, antes de que se salga de esta idea, usted ha señalado que acá revaloramos el voto viciado, el voto en blanco, pero algunos sectores señalan, señor Olivera, que el voto en blanco es favorecer, digamos, al candidato con más opciones. ¿Usted tiene esa misma impresión? Bueno, eso es perdóneme, es un psicosocial, no es cuestión de impresión o de que algunos dicen. O sea, es simplemente lo que dice la ley, la Constitución, y lo que además es tan fácil de comprobar. Díganos. O sea, la Constitución señala que efectivamente, en su artículo 184, si se alcanzan los 2/3 de voto nulo, blanco o viciado, se convoca a nuevas elecciones. Así de simple. Pero y serían así los lo mismos repite actores. la ley orgánica de elecciones en su artículo 365. En ninguna parte señala lo que usted dice, ni tampoco señala que se repetiría la segunda vuelta entre los dos candidatos. A ver. Eso sería un absurdo total, pues, ¿no? Van a votar millones de peruanos y luego que te quieran obligar, ya, ¿qué falta? Que te pongan el fusil que ahora te están poniendo en un vil chantaje para que votes o por uno o por otro. Mire, el voto nulo simplemente se resta del total de votos emitidos. Ajá. O sea, y se resta tanto para uno como para el otro.
Claro. Y aquí el que pretende ganar, pues tiene que sacar más votos que el otro. Y aquí no hay ningún traspaso de votos para el que va primero o para el que va segundo. Pero es tan absurdo, inclusive en la circunstancia actual, que las propias encuestadoras de la corrupción dan un virtual empate, ¿no? Así es. Claro, han ido evolucionando de las diferencias a favor de un candidato para ahora dar un virtual empate y que el fraude sea manejable para uno o para otro. Entonces, francamente, nosotros tenemos que ponernos de pie, rechazar además este vil chantaje. Se llaman amantes de la libertad, de la democracia, y prácticamente descalifican a quien queremos libremente reivindicar valores, defender una verdadera democracia, acabar con la corrupción y hacer justicia social y no someternos a ninguno de estos dos candidatos que están definitivamente manchados y que tienen que dar cuentas ante la justicia. Y repito, para los que tenían dudas, ya no hablemos de Cerrón y todo su prontuario. ¿Qué hace Castillo pactando con Salaverry y Vizcarra? ¿Me pueden dar una respuesta? ¿Ah? ¿Qué hace ahí? Y estuvo presente en la Plaza 2 de Mayo, eso está clarísimo. Está presente y están ahí. ¿Qué cosa han acordado? Bueno, de la otra ya sabemos todos los crímenes que han cometido y cómo es que ella ha consumado delitos propios, más allá de los que también ha tenido participación en el pasado, cuando ha sido la primera dama de la corrupción y cómplice de todo lo que han hecho con su padre, con Montesinos. Señor Olivera, si me permite... ¿Cómo quedaría en este escenario que usted ha señalado el presidente Francisco Sagasti? Prácticamente como una marioneta. Bueno, es él tiene responsabilidad. Por supuesto. Tiene responsabilidad porque, para empezar, le repito, ese contrato de Sinofam Así es. Con corrupción ha sido firmado en su gobierno, en enero del 2021. O sea, de 2 a 20 dólares. De 2 a 20 dólares, aquí tengo las pruebas. Anda tú a saber a cuánto habrán terminado el resto de contratos. Pero demoró con Vizcarra. Recuérdense que el Partido Morado iba de la mano de Vizcarra también, ¿no? Y terminaron colocando a la continuidad. Tan continuidad fue que la Macetti siguió de ministra de Salud, porque tenían que consumar este delito contra la vida, contra la salud de los peruanos. Y ahora pues está ahí Sagasti en el fondo avalando todo el fraude que viene, porque ha salido a decir en su respaldo incondicional a este jurado de la corrupción, a esta OMPE de la corrupción, bueno, porque está comprometido y también está en búsqueda de impunidad. Tendrá que afrontar las denuncias por genocidio. Y tampoco se diga que es demócrata, porque ese Sagasti, que hoy día está en la presidencia y que estuvo de candidato inconstitucionalmente, porque primero era para él el Partido Morado, su Julio Guzmán, antes que la democracia. Ese Jurado Nacional de Elecciones ya avaló esa candidatura también inconstitucional, porque no podía llevar a quien ejercía la presidencia de la República y le aceptó la candidatura. Entonces forma parte de todas esas componendas, esos delitos, y todo eso es lo que repudiamos, y repudia la enorme mayoría del pueblo peruano. Señor Olivera. Fíjese que hasta se apropió la Fujimori, se ha querido apropiar, se ha apropiado de la camiseta del Perú. De la selección. Y ayer de la selección, ¿no? Y francamente, ya hasta esa ilusión nos han robado a los peruanos, ¿no? Y han pervertido también el fútbol. Han salado el fútbol, señor Olivera. Sí. Señor Olivera, bueno, finalmente para concluir con este diálogo, por supuesto, bastante clara su posición, esta figura del fraude que usted señala que se está ya prácticamente armando. ¿Qué va a hacer de Pope Olivera antes y después del 6 de junio? ¿Continuará en esta lucha contra la corrupción, contra todo este fraude, como usted señala, ya se ha montado? ¿Continuará luchando políticamente? Usted lo sabe, César, mejor que nadie. Nosotros hemos fundado el Frente Esperanza y lo hemos hecho justamente porque
creemos que los peruanos tenemos que participar organizadamente en esta guerra total contra la corrupción, contra el sistema de corrupción. Y estamos nosotros inscritos y alentamos, convocamos a que se unan a nuestro Frente Esperanza o a que formen nuevas organizaciones, pero que sean verdaderamente representativas, que acabemos con esta partidocracia caduca, corrupta, ¿no? Y que sigamos luchando, que no nos rindamos, defendamos la vida, evitemos, eso sí, siempre es mi posición salvar vidas. Yo creo que hay que defender la voluntad popular, pero no hay que permitir dar el pretexto a este sistema de corrupción para hacer baños de sangre. Al final, el pueblo es el que pone la sangre, pone las vidas, y después del 6 de junio se vienen épocas más difíciles todavía, en donde vamos a tener que resistir con firmeza, esa firmeza de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestras convicciones, puestas a prueba. Lo más fácil es someterse, lo más fácil es volverse cómplice, es caer en la compra de voluntades, como ahora abiertamente se quiere comprar las voluntades de los peruanos, ofrecen el oro y el moro, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Efectivamente. Y como decía ayer Mujica, ¿no? El expresidente uruguayo. José Mujica. Sí, el delito no está en el hombre, la mujer que necesita, que reciba. El delito es someterse, ¿no? El delito es someterse y volverse parte de la maquinaria de este sistema de corrupción que pervierte las familias, pervierte el país, ¿no? Y tenemos, como lo dije, pervierte nuestros valores milenarios, ¿no? Y seguir con la proclama de solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no nos sea indiferente. Aquí Fernando Olivera, el Frente Esperanza continuará y estamos abriendo los brazos, extendiendo las manos para unirnos. Esto continúa, no nos vamos nunca a rendir, nunca a rendir. Así que nos encontraremos las caras, yo espero estar pronto allá, juntos, recorriendo, y si vienen otros procesos electorales, pues que vengan. Nosotros no le quitamos el cuerpo ni a una constituyente, ni a las regionales, ni a las municipales, ni a todos los procesos que tengan que ver con democracia directa, porque definitivamente nos van a querer imponer un candidato de la corrupción. Y nosotros, junto con el pueblo, vamos a resistir y vamos a derrotarlos. Y lo sacaremos, si es que nos lo imponen, lo sacaremos democráticamente, con iniciativas populares, democráticas. Así que aquí nadie se rinde. Señor Olivera, que Dios nos proteja, cerremos filas, ni Castillo, ni Fujimori, no al fraude, voto nulo, voto viciado, nuevas elecciones, con nuevo jurado, con nueva OMPE. Señor Olivera, nos hace una pregunta, uno de nuestros oyentes nos dicen que el APRA prácticamente ha desaparecido en estas elecciones. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Esto se ve como consecuencia también de la desaparición de Alan García o es porque hablamos de un partido corrupto? El APRA es que ha desaparecido es muy relativo porque está con Keiko Fujimori. Recuerde que esta es la candidata del afrofujimorismo también. Ajá. Y a nivel nacional están ahí trabajando los restos de esa organización criminal. Entre organizaciones criminales se entienden, ¿no? Así como Cerrón se entiende con los de Gregorio Santos, con los del Cusco, con los de Lima, la Villarán, con todos los corruptos que están procesados ahí. En la otra, ahí ve todos los que se han nucleado, ¿no? Todo el resto de corruptos, los López Aliaga, el APRA, ¿no? Los de Sotos, todos esos también han cerrado filas. Por lo menos ya tenemos claras las cosas. A quienes tenemos que enfrentar. Ya se quitaron las caretas, ¿no? Porque ven al Perú como un botín. Y eso tenemos que terminar. Ayer nomás he visto, dicho sea de paso, que debe esclarecerse, cómo es que la empresa esa, donde está Chinal con los chinos, Ajá. han pactado también, ha salido ahí un colaborador eficaz denunciando, ha pactado para desde el gobierno regional de Junín postergar el programa de responsabilidad social de la mina Toromocho.
¿no? ¿Por qué? Porque no le conviene al poderoso. ¿O es que los chinos, porque se llaman Partido Comunista Chino, no son corruptos? Corruptazos, explotadores. Pero desde la primera privatización que hizo Fujimori robando y vendiendo, rematando el Perú, entró en Chogán. Chogán entró en lo que era la mina de Marcona, que era del Estado. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, acá en Apurímac tenemos MMG Las Bambas, señor Olivera. Así es. ¿Y cómo han llegado ahí? ¿Acaso después de que se había aprobado el estudio de impacto ambiental, se compraron el proyecto, cambiaron de dueños y cambiaron todo el proyecto? Y metieron el procesamiento de minerales, atravesando toda la comunidad allí mismo, mano militar y con coima a la región, con coima a las autoridades, sin consulta para la licencia social, bueno, que debía haberse realizado nuevamente, señor Olivera, hasta el día de hoy. Pero esto me da pie a preguntarle lo siguiente. La vicepresidenta de Perú Libre, la señora Dina Boluarte, y el propio señor candidato Pedro Castillo, han manifestado de que se va a renegociar los contratos de ley. ¿Usted tiene esta misma posición, que es posible renegociar contratos de ley cuando entendemos que todo está amarrado desde el CIADI? Sí, pero hay varias cuestiones ahí. Pero explíquenos. Primero que la propia Constitución nunca aplica otro artículo, que es la Constitución y la ley no ampara el abuso. La Constitución no ampara el abuso de la ley. Y por más contratos ley, que en realidad eso hay que revisarlo, porque si bien es cierto, como decían algunos, el espacio-tiempo histórico, cuando el Perú era un paria, han querido poner una serie de disposiciones para atraer inversión, después de cómo nos dejó Alan García como unos parias en el mundo, pues no puede ser que existan acuerdos, contratos que estén por encima de la soberanía del Congreso, por encima de la soberanía nacional, ¿no? O sea, aquí además hay que decir que si efectivamente hay situaciones de abuso pactadas indebidamente, pues hay que renegociar. Ajá. Hay que ponerlo sobre la mesa. Y también hay que decir que hay contratos que inclusive no merecen ni renegociación, sino de aplicación de cláusulas anticorrupción. Porque no es posible que se descubra que hay contratos con corrupción de por medio, como por ejemplo el del gasoducto del sur, que de valer 1.300 millones, el revolucionario Ollanta Humala, ¿no? Ajá. Lo llevó a más de 11.000 millones de dólares, y que hasta el día de hoy no le aplican la cláusula anticorrupción. O sea, eso anula y genera derechos al Estado peruano para demandar, más allá de las ridículas reparaciones civiles que están imponiendo en esos acuerdos de colaboración eficaz, porque sacaron una ley de la corrupción y la presentó la Marisol Pérez Tello del PPC y la votó la Fujimori con su mayoría en el Congreso, para que sean unas reparaciones civiles ridículas, ¿no? Y que puedan seguir contratando todas esas empresas corruptas. Entonces allí sí es donde tenemos que imponer la autoridad democrática y hacernos respetar. Y eso lo entienden aquí y en cualquier parte del mundo. Así que no hay que asustarnos, no hay que decir que el CIADI efectivamente, ajá, hay que hacer las cosas bien, porque al final el pueblo termina pagando. Mire usted, cuando Alan García llegó a su primer gobierno, en agosto, yo me acuerdo que era diputado, llegué y estaban cantando el himno nacional en la Cámara de Diputados, ¿no? Y yo me salí y dije, ¿y esto por qué están cantando? Yo no voy a cantar ni celebrar algo que no conozco, ¿no? ¿Y qué cosa era? ¿Se acuerda que habían supuestamente dispuesto la expropiación de la Occidental Petroleum y de la Belco Petroleum? Ajá. ¿En qué terminó la historia? En que Alan García amenazó a la Occidental Petroleum y al final hizo nuevos contratos dándole mayores beneficios que los que tenía. ¿Ah? Y segundo, expropió la Belco Petroleum. ¿Y qué cosa era? La Belco Petroleum quería que le expropien, porque ya daba por agotadas sus reservas en el norte del país y estaba de salida del país.
pero tenía un seguro contra la expropiación. Entonces, cuando Alan García expropió la Belco Petroleum, ¿Cobraron el seguro? Activó el seguro, que era lo que quería. En Belco celebraron y pagaron coima a García. Pero al final, ¿quién pagó esos 300 millones de dólares? Todos los peruanos, porque el seguro luego fue condición para que el Perú pueda reinsertarse en la comunidad financiera internacional, que es necesaria para poder tener los créditos, los préstamos, los bonos que tenemos que aplicar para el desarrollo. Si me permite, Fernando Olivera, ¿sí? De conocimiento es que realmente el señor Víctor Raúl Haya de la Torre ha traicionado en el Pacto de Monterrico en 1959, cuando se encamó con su verdugo, con el señor Odría, y prácticamente se acostaron para la convivencia de Prado Ugarteche. Y obviamente, a partir de esto, en el gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry, nace pues el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y también el Ejército de Liberación Nacional. Producto de eso, en los años 80, se gesta pues esto del movimiento revolucionario Tupac Amaru, y también nace otra corriente populista que significa Sendero Luminoso. ¿Qué tendríamos que hablar frente a eso? Yo lo que tendría que decir primero es que no habría que vincular a movimientos de izquierda que no fueron terroristas con los terroristas criminales del Sendero Luminoso y del MRTA. Estos MRTA y Sendero Luminoso han sido asesinos. Colocaban coches bombas, secuestraban, mataban, ¿no? Imponían. Recuérdense Sendero Luminoso, como el propio Abimael Guzmán en Lucanamarca dirigió la masacre de 80 campesinos para que se sometan a él en su régimen de terror. Cómo colocaban coches bombas, asesinaban, y tan condenable es ese terrorismo de Sendero, del MRTA, como lo es también el terrorismo que han practicado aquellos que desde el Estado crearon el Grupo Colina, Rodrigo Franco del APRA, ¿no? Y todos los crímenes cometidos en nombre de la democracia. Entonces, aquí, bueno, ¿qué le voy a decir yo del APRA, no? Más allá de que forma parte del sistema de corrupción, muy definitivamente, bien. ¿no? Muy bien, y que es una historia de traición a sus militantes que entregaron por ideales, entregaron su vida, su libertad, mientras sus líderes les traicionaban y terminaban aliándose con lo más rancio de la oligarquía financiera, agrícola. Es la historia pues de la traición. Muy bien, señor. Y eso al final no es gratis, no es gratis. Muy bien, señor Olivera. El sistema de corrupción da para todos los que se someten, ¿no? Muy bien, compra conciencias. Y eso es lo que tenemos que terminar. Sí, por favor. Vamos a tratar de obviamente, de ampliar este diálogo, por supuesto, señor Olivera. Nosotros le agradecemos mucho por esta conversación bastante importante, aleccionadora. Nos ha dado una mirada del tema de la corrupción en todo el país y cómo estos actores se han ido moviendo en los últimos tiempos, se han ido reciclando políticamente, y por supuesto su mirada a esta problemática del país nos ha ayudado a esclarecer algunas dudas. Señor Olivera, pronto lo veremos aquí en Apurímac para seguir hablando de política y lo que nos espera en los próximos meses después del 28 de julio. Por supuesto que vamos a hablar, y hablar claro y en voz alta, pero sobre todo, apreciados compatriotas, tenemos que pasar de la palabra a la acción. Ajá. Nuestro lema, que sintetiza nuestros postulados por la justicia, es hagámoslo juntos. No nos sometamos nunca, mantengámonos de pie, cerremos fila, rebelémonos. Y esta rebelión el domingo se expresa en el voto nulo. Ajá. Podrán salir, pero no con el voto de los peruanos que queremos rescatar el Perú y derrotar al sistema de corrupción. Que sepan que más tarde o más temprano los vamos a derrotar, y que no son solo palabras, sino es acción. Por eso, para
hacer eficaz la acción, tenemos que estar organizados cada día más y firmes en nuestras convicciones. Ok. Voto nulo, nuevas elecciones, hagámoslo. Muy bien, señor Hagámoslo.